A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Ser papá y mamá no es tarea sencilla. Se va aprendiendo en la medida en que se va conociendo a cada uno de los hijos que nos toca criar. Muchos tienen habilidades, en otros vamos encontrando ciertas dificultades y es ahí cuando justamente nos preguntamos o cuando en la escuela nos dicen es hora de que le lleve a un psicólogo, necesita una atención psicopedagógica. Y es ahí cuando mamá y papá empiezan a conflictuarse. ¿Por qué? ¿Qué está mal con mi hijo para llevarle a un psicólogo? Realmente no hay nada malo. Es importante, sin embargo, poder conocer qué es lo que puede estar dificultando en el desarrollo de este niño, de este bebé o de este joven que le impide seguir un ritmo normal o similar al de los otros chicos. Bienvenidos a Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy, en este programa, vamos a dar algunos tips y algunas pautas a través de las cuales papá y mamá puedan distinguir ¿cuándo es importante llevar a nuestro hijo al psicólogo? ¿Cuándo es importante hacer una evaluación psicológica, psicopedagógica? ¿Y por qué hacerla? ¿Qué se visualiza en ellas? ¿Qué se determina? ¿Y cómo estas pueden servir de ayuda para un mejor aprovechamiento tanto en el desarrollo escolar como socioemocional de nuestros hijos? Bienvenidos. Bueno, empezaremos entonces hablando hoy de que en el desarrollo de los hijos vamos encontrando diferentes momentos que pueden ser momentos críticos, momentos en los cuales se tienen que haber adquirido ciertas destrezas, ciertas habilidades, ciertos comportamientos y aptitudes que deben darse para que el niño pueda desarrollarse autónomamente, vaya aceptando y adecuando un adecuado control en su madurez y por otro lado además también en cuanto a la interacción social. Entonces son factores que son fundamentales para su normal desempeño. Pensemos en las primeras etapas. ¿Qué pasa en las primeras etapas de desarrollo de un niño? El niño tiene que adquirir algunos hitos que son fundamentales. En el ámbito motor, el que pueda caminar, el que pueda desenvolverse y movilizarse sin ningún tipo de inconveniente. En el ámbito del lenguaje, alrededor de los 2 años, los niños tienen que empezar ya a comunicarse, a expresar las primeras palabras y poder ir traduciendo sus gustos, sus necesidades, sus intereses y lo que él está pensando en un futuro. El que pueda comunicarse entonces es algo fundamental en esta etapa. El que puede integrarse adecuadamente con otros niños y el que empiece a madurar en ciertos hitos también dentro de la primera infancia, como por ejemplo el dejar del pañal, el poder dormir solo en la cama, son aspectos importantes en cuanto a su madurez. Y cuando ingresa al periodo preescolar, la adaptación, cómo se produce esa separación de mamá y de papá con quienes ha estado la mayor parte del tiempo, cómo se integra con sus otros compañeros. Es en este primer ciclo de vida del niño donde podemos encontrar algunos rasgos que nos pueden decir que tal vez nuestro hijo no está avanzando al ritmo de los demás niños. Y aquí es importante entonces realizar una consulta con el psicólogo infantil que nos permitirá identificar cómo está el nivel de desarrollo de ese niño. Descartamos primero aquellos problemas o aquellas condiciones que se pueden dar por orden fisiológico u orgánico, por ejemplo, algún tipo de infección, alguna enfermedad, alguna complicación que se esté dando en el transcurso de su desarrollo, un examen visual, un examen auditivo, que nos permite identificar que fisiológicamente el niño no presente ninguna dificultad que le impida desarrollarse adecuadamente. Si es que fisiológicamente y biológicamente el pediatra nos dice no, el niño está bien en su desarrollo, pero sin embargo nosotros vamos observando estos problemas, entonces es importante acudir a un profesional de la salud mental, en este caso la psicología, para que pueda hacer un diagnóstico de por qué el niño está teniendo este estancamiento, podríamos decir, en alguna de las etapas de su desarrollo que le impida ir avanzando como el resto de los niños. Si bien es cierto, cada
cada niño avanza y aprende a su propio ritmo y se desarrolla también en función de las posibilidades que el ambiente y del estímulo que el ambiente le proporciona, pero hay pautas o hay rasgos que son comunes en todos los niños y que tienen que adquirirlos, porque es una ventana de oportunidad o un periodo crítico, como también se lo conoce, la adquisición de esa habilidad. Si pasamos de esa etapa, la adquisición va a ser mucho más compleja y a futuro podemos encontrar otro tipo de dificultades. Si es que nosotros tenemos un niño que le cuesta controlar sus esfínteres, le cuesta dejar el pañal, le cuesta dormir solo, tiene muchos temores frente a diferentes situaciones, podríamos consultar con un profesional de la salud para que nos oriente cómo manejar al niño, para que dé pautas a papá y a mamá sobre cómo ayudarle en ese proceso de independencia, de autonomía, que es fundamental en el desarrollo psíquico de la persona para que pueda alcanzar un mejor grado de madurez. Bueno, vimos esta primera etapa. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño ingresa ya a la etapa preescolar y escolar como tal? Ahí muchas veces las señales de alerta surgen desde otras personas, usualmente las maestras, quienes nos van reportando cada día cómo van desarrollándose los niños. Entonces, las quejas más frecuentes que suelen darse es: su niño se distrae mucho, tiene problemas en su psicomotricidad, le cuesta hablar claro, no termina los trabajos que empieza, no socializa bien con sus compañeritos o pelea mucho con ellos. Y todas estas son señales de alerta que nos van indicando qué puede estar pasando. Tenemos que empezar entonces primero revisando en el hogar. ¿Qué pasa con las pautas de crianza que se están dando con este niño? ¿Cuán autónomos son? ¿Le permitimos, por ejemplo, que intente comer solo, que maneje los cubiertos él solo, que vaya al baño por sí mismo, que intente bañarse también él, que se vista en las mañanas, que se ponga la pijama en las noches? Son pautas que nos van dando cuenta de cuánto en casa los papás van permitiéndole al hijo ser cada vez más autónomo. A veces, en otras ocasiones, los papás nos dicen: pero mi hijo está bien, mi hijo es inteligente, pero pasa algo más. No ponemos en duda la capacidad cognitiva de los niños, ponemos sobre el tapete aquel aspecto que no se está desarrollando apropiadamente en él. Y ahí también es el momento entonces de empezar a hacer una valoración psicológica en el ámbito del desarrollo y una valoración psicopedagógica que nos dé cuenta del desarrollo madurativo que el niño va teniendo en estas áreas del aprendizaje, para poder identificar cuáles son las razones que le impiden a él avanzar al ritmo de sus compañeritos. Muchas veces, y mientras van avanzando los grados escolares, los padres suelen decir: no, ya va a crecer, ya por sí mismo va a madurar, ya cuando sea más grande tal vez le ponemos más límites, le ponemos reglas, le ponemos normas y va a aprender, o le presionamos un poquito más y va a seguir al ritmo de los demás. Pero a veces vemos que eso se va saliendo de las manos, y a medida que van avanzando en los años escolares se van encontrando con otras dificultades. Por ejemplo, problemas en la lectura. A veces les cuesta el iniciarse ya como tal en la lectura, les cuesta mucho a veces la escritura, no solo por la caligrafía, sino en la manera en la que escriben. Confunden las letras, confunden los números, las matemáticas a veces suelen ser un terror para muchos niños, y estos también son factores que no solo inciden en el rendimiento académico y que no tienen que ver solamente con el hecho de que apruebe la materia o la desapruebe, o tenga una buena o una mala nota, o tenga que recibir clases extra, sino que nos va dando cuenta de que posiblemente hay algo de fondo que está impidiendo que el niño pueda ir accediendo bien a esos aprendizajes. Ahí es el momento de hacer un alto, de decir: bueno, es ahora donde tenemos que hacer una valoración que nos permite identificar ¿por qué se está dando ese problema de la lectura? ¿Por qué se está dando ese problema en la escritura? ¿Por qué no aprende al ritmo de los demás? Muchas veces los padres nos consultan y nos dicen: bueno, es que estudia conmigo. Y yo le hago estudiar y sabe todo, pero a la mañana siguiente o en un par de horas le pregunto y ya se olvidó de lo que habíamos estudiado en el transcurso de la tarde. Esos problemas que se van presentando ya concretamente en la parte del aprendizaje redundan también en la parte emocional, porque el niño empieza a darse cuenta de sus dificultades, empieza a darse cuenta que es el único que tal vez se va quedando rezagado en la clase, empieza en las tardes a generarse un conflicto con mamá o con papá o con las personas que son encargadas de la realización de las tareas, porque nos dice: no sé por qué no aprende, se enojan muchas veces, y las tardes se convierten en una situación de conflicto y de
y de insatisfacción para cada una de las partes que están tratando de aprender. No es justo que un niño que tiene muchos años más por seguir en su carrera educativa, en su carrera de aprendizaje, tenga que verse limitado por este tipo de factores, tenga que verse limitado por el hecho de que se le ponga una etiqueta y que se diga, bueno, no puede aprender y tendremos que hacer alguna adaptación, de pronto tendremos que hacer alguna adecuación y que vaya avanzando nada más los años. Mientras más temprano realicemos una evaluación y una intervención, va a ser más fácil ir solventando esas dificultades. No solamente muchas veces las dificultades en la etapa escolar se ven en el ámbito del aprendizaje, vemos también que esas dificultades se pueden presentar en el ámbito de la conducta. Entonces la queja de los maestros suele ser, es un niño muy inquieto, nunca para de hablar, siempre se distrae, nunca termina lo que hace. Y eso genera más angustia en los padres porque le dicen, tú ya eres grande, tú ya puedes controlarte, ya puedes regularte y no lo estás haciendo bien. Un diagnóstico oportuno nos evita justamente un sobrediagnóstico, un mal diagnóstico de problemas conductuales como el déficit de atención, por ejemplo, que es tan común en nuestro medio y que nos hace sentir que todos los niños son niños problema cuando no se los puede manejar adecuadamente. Y no necesariamente es así. Un diagnóstico apropiado de un déficit de atención nos va a ayudar a crear las herramientas necesarias para que el niño de edad escolar aprenda a regularse él mismo, aprenda a controlar sus impulsos, se provea de herramientas que le permita focalizarse más en su trabajo y aprender de una mejor manera. Eso redundará en beneficio de la interacción social. Y ese es otro de los factores que también en la época escolar encontramos con mucha frecuencia. Padres que nos dicen, mis hijos no socializan, o mi hijo es muy tímido, o no tiene amiguitos, o casi nunca sale en el recreo con nadie. Esa también es una labor del psicólogo, es una labor del psicólogo infantil, del psicólogo educativo, el tratar de indagar por qué este niño está teniendo esas dificultades, qué es lo que le impide relacionarse con los otros, qué temores tiene él para aprender a integrarse con otras personas y ayudar a fortalecer en este caso su autoestima, su autovalor, su autoconcepto, que le permitan ir desarrollando mejores habilidades sociales que van a ser fundamentales para la siguiente etapa que van a empezar a vivir, la etapa de la pubertad y la etapa de la adolescencia. Pensamos que en esas edades, en muchas ocasiones, ya los problemas de aprendizaje pasaron y los problemas suelen ser en ciertos momentos solamente de orden social y no necesariamente es así. Si es que los problemas en el rendimiento académico, los problemas de aprendizaje no se evaluaron y diagnosticaron oportunamente en la etapa escolar, en la pubertad y en la adolescencia van a incrementar todavía más. Si bien es cierto, los chicos van a poder haber hecho ciertas compensaciones en relación a sus deficiencias, pero los problemas se van a hacer más evidentes y las etiquetas van a ser mayores. Y aunado eso a los cambios psicológicos y físicos que el niño que se está transformando en un joven va teniendo propio de su desarrollo evolutivo, pueden hacerse también mucho más conflictivos por el hecho de que empieza a desmotivarse frente a las actividades de tipo académico, empieza a sentir que nada de los esfuerzos que él realice tienen una adecuada recompensa porque no sabe las herramientas o no maneja las herramientas apropiadas para poder enfrentar estos problemas, y eso merma su seguridad, merma su motivación y hace que muchas veces el estudio empiece a quedarse más relegado todavía. A partir de los 10 años, usualmente hacia la adolescencia, es la época en donde también encontramos desde el punto de vista de la interacción social más problemas de bullying, más problemas en cuanto a las habilidades sociales que los chicos van teniendo. Y si no logramos identificar a tiempo esas características de nuestros hijos que pueden hacerlos más vulnerables a estas situaciones, vamos posiblemente a vivir con ellos después situaciones desagradables en las cuales los adolescentes no se sientan integrados o no se sientan adaptados en el grupo. ¿Qué más puede generar eso? Si nosotros estamos hablando ya de un complejo sistema de dificultad para interrelacionarse, de dificultad para poder tener un rendimiento académico adecuado,
Vamos a ver un joven que se va formando con una inestabilidad emocional, que no logra encontrar un espacio en ese ambiente que para un adolescente es fundamental, y es el ambiente escolar. Y ahí va a ser primordial la labor de un psicólogo, ya no solamente de un psicólogo educativo o de un psicorehabilitador o de un psicopedagogo que le acompañe, que le permita tener las herramientas para poder ir enfrentando esos aspectos académicos, sino también la labor de un psicólogo clínico que vaya reforzando toda la parte emocional, socioemocional y de desarrollo, y cuidando esa salud mental de este adolescente. Fíjense entonces ustedes cómo hemos visto y hemos hecho un breve recorrido de la vida escolar desde niño hasta joven y todos aquellos posibles problemas que se pueden presentar. Entonces, preguntémonos ahora, ¿qué labor cumple, qué papel cumple la evaluación psicopedagógica? Una evaluación psicopedagógica es fundamental porque el papel que cumple esta evaluación es tratar de identificar, por un lado, todos los aspectos emocionales y de madurez en el niño o en el adolescente que le potencializan a él para poder desarrollarse en su medio social, y aquellas debilidades o aquellas áreas que le impiden de alguna manera interactuar mejor con las otras personas. Esa evaluación en el ámbito psicológico nos permite además detectar posibles alteraciones, como puede ser, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención, puede ser un trastorno depresivo, puede ser un trastorno de ansiedad, que pueden estarse ya gestando en esos primeros años de desarrollo y hacer su brote tal vez en la adolescencia, y que pueden limitarse apropiadamente. La evaluación pedagógica, en cambio, tiene como objetivo evaluar el desempeño del niño, del joven, del estudiante en general en los ámbitos académicos, desde el ámbito cognitivo, en el sentido de identificar cómo procesa él información, cómo recibe esa información que tiene del medio, qué tan hábil es para memorizar, cómo están sus niveles de atención, cómo puede planear en su mente diferentes acciones para poder resolver un problema. Todo eso es una parte que se considera dentro de la evaluación pedagógica. Luego sí, el desempeño en áreas específicas, en la lectura, en las matemáticas, en la escritura, en la comprensión de los textos, en la habilidad para poder reaccionar frente a diferentes situaciones de problemas que se le presenten en la parte académica, y en ese momento vamos a también a tener entonces un perfil de ese desempeño. Evaluamos entonces también cómo se desempeña él en el ámbito escolar. El reporte de los profesores va a ser fundamental, porque recordemos que nuestros hijos pasan la mayor parte del día, de las horas de su día en la escuela, y son los maestros quienes de alguna manera los conocen mucho más en esos ambientes en los cuales papá y mamá no se encuentran presentes. De esa forma, con esta evaluación, que es una evaluación integral en todas estas áreas o en todas estas facetas del desempeño del niño o del joven, el psicólogo educativo, el psicopedagogo o la persona encargada de realizar este tipo de evaluaciones, un profesional encargado en ellas, se va a poder dar cuenta de cuáles son aquellas fortalezas a partir de las cuales se puede empezar a trabajar, identificar cuáles son las debilidades y qué necesidades requiere para su aprendizaje. Hacer un trabajo conjunto entonces con los padres, orientándoles frente al manejo del niño, frente a aspectos que muchas veces son básicos pero que no se conocen en casa. Por ejemplo, el establecimiento de límites, las reglas que tiene que haber en casa, los horarios que los chicos tienen que manejar para poder desempeñarse adecuadamente, el incluirles en actividades escolares, en actividades artísticas que potencien también ese otro lado de la vida de los niños que muchas veces queda un poquito relegado. Y luego el trabajo en la escuela, el trabajo con los maestros, proporcionándoles orientaciones o una retroalimentación de cómo se requiere tener el manejo con ese niño, qué va a ser más fácil para él, cuáles van a ser las áreas que más se le dificulten y qué herramientas tiene el maestro para poder ayudar en ese aprendizaje y para poder optimizar también su aprendizaje. Y finalmente, el trabajo que muchas veces tiene que darse en el ámbito del acompañamiento psicoeducativo, del acompañamiento psicopedagógico o ya terapéutico como tal. Recordemos que siempre en nuestros programas de Psicolife nosotros hacemos énfasis en la importancia de la salud mental de las personas. No solamente es importante que consideremos la parte física, que veamos que nuestros hijos no tengan ningún tipo de enfermedad física.
que veamos que en su crecimiento estén bien. La salud emocional va a ser fundamental porque la persona, como hemos visto a lo largo de todos estos programas, es alguien integral, es alguien que tiene una connotación entre lo biológico, lo psicológico, lo emocional, lo social y también la influencia de la cultura. Si todas esas áreas que hemos mencionado están armonizadas, están trabajando en conjunto, vamos a tener un niño, vamos a tener un joven que se vaya desarrollando sana y satisfactoriamente en cada uno de los ámbitos escolares y, por lo tanto, también en su interacción social. Por lo tanto, creo que es importante que empecemos a desmitificar el temor que como padres muchas veces tienen de llevar a su hijo al psicólogo, o peor aún, de hacer una valoración psicopedagógica, de que de pronto nos digan el aprendizaje de su niño es un poco más lento, o va a aprender tal vez un poco más despacio, o que nos indiquen que sí, que las características de conducta que él está manifestando son características que pueden ser similares a las de un trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Es decir, cuando nosotros conocemos cuál es el problema, vamos a poder hacer una intervención y un acompañamiento mucho más certero y más seguro de la situación que le está pasando, ya sea al niño o ya sea al joven. Hay muchas de esas condiciones que pueden acompañarles a lo largo de la vida de las personas. Por ejemplo, un problema en la lectura. Si nosotros hablamos de una dislexia y si esta dislexia es propia del sujeto, no es dada por una mala metodología de enseñanza, muy posiblemente se va a ver o va a verse acompañado de esta condición cuando sea joven y también cuando sea adulto. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre un niño que fue intervenido adecuadamente y un joven o un adulto a quien no se le intervino? Las herramientas con las que cuente para enfrentar esa situación. Lo propio ocurre en el ámbito de las matemáticas. A nosotros nos enfrentamos muchas veces con situaciones de jóvenes cuando están próximos a salir de la educación del bachillerato. Nos dicen, bueno, yo no voy a seguir ninguna carrera que tenga que ver con el ámbito de las matemáticas porque las matemáticas han sido la peor experiencia de mí en la vida. Y cuando ellos entran a cualquier carrera o a cualquier ámbito de desarrollo profesional, se dan cuenta de que las matemáticas estaban involucradas en su vida. ¿Y cómo las manejaban entonces? ¿Qué hacer en ese momento cuando ya son adultos y tienen todavía esos temores que se vinieron arrastrando desde niños? Esa justamente es la diferencia de intervenir y de hacer un diagnóstico oportuno, temprano y precoz, o esperar y permitir que los años vayan pasando y que el problema se vaya tornando inmanejable. ¿Qué consecuencias podemos encontrar además en la adolescencia cuando estos problemas que se pueden presentar en el ámbito académico no han sido abordados a tiempo? La deserción escolar es un problema serio en muchos de los países de Latinoamérica, incluido nuestro país. La deserción escolar implica el que el joven, la mayor parte de veces son jóvenes, decidan abandonar la escuela o sus padres propicien esa situación, o a veces inclusive las instituciones educativas, cuando ven que ha repetido tal vez un año o cuando ven que el rendimiento académico es tan malo que no se puede avanzar apropiadamente. Las consecuencias entonces en el ámbito académico, en el ámbito emocional y en el ámbito social pueden ser muy negativas si es que no hacemos una intervención a tiempo. Yo les invito a través de estos programas en los cuales nosotros vamos concientizando la importancia, como les decía hace unos momentos, de la salud emocional, hacer un alto, a identificar si es que nuestros hijos tienen alguno de estos problemas que hemos señalado y si es que tienen, buscar el acompañamiento y el asesoramiento apropiado para que podamos avanzar, para que podamos brindarles las herramientas y ellos puedan desempeñarse mejor, no solo en la parte académica, sino que se sientan contentos consigo mismos y tengan una adecuada salud y un bienestar emocional. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. No se olviden de acompañarnos y de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook a través de SEADI Psicología y a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife